Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros damos la bienvenida a María José. Bienvenida, María José, ¿cómo estamos? Bien hallada, Cristina. María José, ¿puedes presentarte un poco a grandes rasgos? Bueno, pues me llamo María José, soy laica del Hogar de la Madre, estoy casada y tengo un hijo adolescente muy guapo y muy bueno. María José, ¿cómo era la relación con Dios en tu pequeñez, en tu adolescencia, en tu niñez, en esa época? A ver, yo cuando era pequeña jamás dudé de la existencia de Dios, ni tampoco tuve que preguntar, porque yo sentía muy cerca su presencia. Entonces, pues mi primera infancia fue feliz, yo creo que alegre y bueno, pues hasta los 10 años o así, muy unida al Señor, de una forma natural. Y sobre los 10 años ya había hecho la comunión, pues tengo como una gran crisis de fe, porque noto ese despegue del Señor. Ya pues empiezas a perder la inocencia, vamos, yo la achaco a eso. Y ese diálogo tan directo que tenía con Dios Padre, pues como que se calla y yo me asusto mucho. Y recuerdo además un día muy concreto en mi vida, viniendo de las vacaciones con amigos y mis padres, y que yo me separo del grupo y hay un momento en el campo que le digo, ¿dónde estás? Yo no puedo vivir así, ¿cómo voy a vivir ahora si no te escucho? Y después de esa experiencia, digamos, traumática, ¿cómo sigue tu vida? ¿Cómo sigue esta historia? Pues sigo yendo a misa, sobre todo porque mi abuela paterna pues, nos empujaba y nos hacía hasta chantaje. ¡Ah, bendito chantaje! Bendito chantaje, sí. Y bueno, pues ella siempre los domingos lo primero que nos preguntaba es ¿habéis ido a misa? Y íbamos allí al lado de su casa, la parroquia del lado de su casa. Y bueno, pues sigo, pero ya pues conforme pasan los años empiezas a salir con 15 años, 16, pues te vas alejando y yo me estoy preparando para hacer la confirmación, pero me enfado a un mes, 2 meses de hacer la confirmación, me enfado con el catequista y dejo la confirmación, claro. Ese enfado fue la excusa de pues que ya empezaba a hacer las cosas mal. Y bueno, pues en ese momento pues mis padres tampoco nos forzaban, era un poco lo que nosotros quisiéramos. Bueno, vas creciendo. ¿Y qué tal la universidad? ¿Cómo fue ese momento? La universidad, bueno, pues ya hago vida pues eso de fiesta, de estudios y salir con las amigas. Conozco al que ahora es mi esposo y bueno, pues es una vida de estudiar y fines de semana salir. Empiezo también a meterme un poco en la nueva, a leer mucho. Ya me he separado de lo que es la Iglesia, empiezo a ser bastante crítica con la Iglesia y empiezo a leer pues bastante de la nueva era, que todavía aquí en España no estaba muy metida, pero ya empezaba. En esa época, ¿qué sientes exactamente? Pues bueno, pues en la universidad, pues eso, un vacío muy grande. Empiezo a tener una crisis existencial fuerte, donde nada me llena plenamente. ¿Y después de la universidad? Luego, posteriormente, pues ya empiezo a trabajar, es cuando me va muy bien, enseguida me ascienden, empiezo a tener muchas responsabilidades, económicamente bien, me caso, un matrimonio, vamos, un marido excelente. Entonces, bueno, pues por aquella época me empiezo a tener contacto con la angelología porque pues yo creo que de esa infancia que yo tenía muy presente el mundo espiritual en mi vida y a Dios, pues yo creo que me atraen mucho los ángeles y hago un taller de ángeles que es como un retiro y entonces empiezas en la nueva era
te empiezas a meter por una cosa y vas tocando muchas. Es como dice Remedios, creo que se llama Remedios Cervantes, un testimonio que di, pues un supermercado donde tú eliges lo que más te guste, y entonces es una religión muy cómoda porque es lo que tú quieres. Y entonces empecé con los ángeles, luego muy posteriormente me di cuenta que en realidad pues no eran ángeles, se vendían las cartas donde los ángeles te transmitían mensajes. ¿Hay católicos? Hay muchos católicos pues, que se van metiendo en la angelología y no saben que detrás de esos seres de luz en realidad pues, no son los ángeles del Señor. Pero aún así sigues adelante. Sí, sigo adelante. Entro en crisis, tengo un aborto, en ese aborto, 2 abortos espontáneos y bueno, en el primero me quedo muy tocada. Y bueno, pues sigo, todo el mundo te niega que puedas expresar dolor, porque como ahora en realidad no eran niños, me decían, eran células que se habían muerto, pues no te dejan hacer un duelo, no te dejan sentir esa pena, ¿no? Y entonces ahí entro, ahí ya voy en picado y empiezo, me recomiendan el Reiki y hago Reiki. Voy a la primera sesión, todo el mundo me decía que era maravilloso, que sales muy bien. Como yo ya había empezado con las meditaciones y tal, pues tenía mucha facilidad para dejar la mente en blanco. Meditaciones de corte oriental, entiendo. Sí, de corte oriental y guiadas, ¿no? Pues porque te las puedes bajar para, bueno, pues cualquier tipo de problema que tengas, pues ahí hay una meditación. Y entonces, pues nada, hago esa primera sesión y salgo muy mal, salgo muy mareada, muy revuelta. Durante la sesión es verdad que al principio pues yo dejé la mente en blanco, estaba totalmente abierta. Sí que noté algo como, bueno, ellos dirían pues energía, sí, una energía, calor. Y bueno, pues salgo fatal. Pero la señora me deja muy impresionada porque me dice cosas íntimas que solamente podía saber yo, que nadie más sabía. Y eso me deja muy impresionada y esa incredulidad, porque en el fondo, pese a que yo siempre he sido una buscadora y pues siempre he sido muy espiritual, pero también es verdad que siempre he tenido ese filtro de ponerlo todo en cuarentena y pasarlo por lo racional. Entonces a mí me chocó mucho y fue la prueba que yo necesitaba de que eso era verdad, que no era simplemente poner las manos encima, sino que ahí pasaba algo. Y salgo pues vomitando, vamos, casi vomitando, la segunda vez ya vomitando. Y esta señora pues me regaña porque me dice que es que estoy tan mal, que voy fatal, que ya es que se encuentra con los pacientes pues, que van cuando ya están hechos polvo y que tengo que hacer más, que me tiene que hacer más sesión. Entonces voy a una segunda sesión y bueno, pues ya la segunda sesión yo ya lo que hago es estar rezando todo el rato, o sea, la Virgen me cogió de la mano y yo no sé por qué, pero claro, yo eso de dejar la mente en blanco empecé a rezar Ave Marías y salí de allí pues ya vomitando, muy mareada, casi a punto de perder la conciencia y me asustó. Luego estaba fuera. Había pues un señor que digamos que era un chamán es como un brujo y bueno, pues ellos hablaban entre ellos y un poco yo veía que él me miraba mucho y como ella muy enfadada y pues que fíjate cómo vienes, tal, otra vez me repite lo mismo, que haga meditación en casa, que me empiece a meter, vamos, que tengo que hacer yoga, que estoy fatal, en resumidas cuentas. Y pues bueno, salgo de allí y digo, mira, no, yo esto no lo hago, o sea, no vuelvo aquí. Esto del Reiki, pues habrá gente que le vaya muy bien. Todavía, o sea, no tenía ningún rechazo, simplemente que a mí no me iba bien. ¿Y no fuiste capaz de discernir quizás ahí la obra del demonio? No,
no fui capaz de... ¿Por qué? Porque ellos te están hablando todo el rato de ángeles de luz. Entonces, claro, además yo recuerdo pues eso, que había gente católica practicante, o sea, luego como es un retiro, luego hablábamos y había gente católica, pero muy católica, de misa diaria. Y entonces, pero ellos no tenían ni idea de dónde se estaban metiendo. Y durante uno de los retiros sí que hubo como una manifestación, pero en ningún momento negativa. Pues hubo como unos haces de luz dentro de la sala y lo vimos casi todas las personas que estábamos allí. Entonces, luz no concuerda con oscuridad, ni demonios, ni nada. Son ángeles, tu ángel, porque además se habla todo el rato de tu ángel. ¿Nadie os recordó que San Ignacio de Loyola llama al demonio ángel de luz? No, yo recuerdo que la monitora o la guía, recuerdo que nos decía que algún día, si seguíamos adelante, porque claro, esto va por etapas, ¿no? O sea, primero empiezas por un nivel, luego subes a otro, luego subes a otro. Por cierto, que cada retirito es un pastizal. Entonces, claro, nos decía, cuando lleguéis al nivel más alto, vais a saber quién es vuestro ángel y bueno, pues os vais a sorprender. Y a mí aquello se me quedó grabado. Luego hablaban de avatares y decía, esto de avatar no me sonaba nada bien. Claro, me pongo a buscarlo y eso sí que me chirrió. Yo dije, esto no es católico. Pero bueno, pues, como decidí que, pues que eso no iba conmigo, pues lo dejé de la mano de la Virgen. ¿Qué consecuencias tuvieron esas sesiones de Reiki en tu vida? Pues yo creo que unos años después me pongo enferma de repente, muy enferma, pues con un decaimiento, bueno, yo no me podía levantar de la cama. Empiezan a hacerme pruebas de todo tipo y bueno, en una de las pruebas entro en parada. Y y no encuentran nada. O sea, me van dando sustos, en las navidades me dicen, mira, tienes un tumor cerebral, hemos visto ahí una masa, tal. Mi marido lo pasa muy mal. También sirvió mucho para unirnos porque yo estaba muy volcada en el trabajo. Entonces, aquello pues sirvió un poco para recuperar pues, nuestro matrimonio. Y bueno, pues de aquello salgo yo, me saca otra vez la Virgen, me saca el Señor, porque ahí le digo, Jorge es muy pequeño, ya había nacido, Jorge es muy pequeño y a mí no me importa que me lleves, pero necesita una madre y mi marido necesita una esposa, mi esposo no se puede quedar solo con este panorama. Y a partir de ahí empiezo a sentirme un poquito mejor. Día a día voy recuperando las fuerzas hasta que un día ya le digo a la doctora de medicina interna, hasta aquí hemos llegado. Y claro, ellos buscaban un cáncer, no sabían dónde, pero tenía toda la sintomatología. Y entonces digo, mira, no me hago más pruebas. Si tengo algo, pues va a salir. Yo me encuentro mejor y lo dejamos aquí. Yo creo que eso fue consecuencia del Reiki, porque claro, abres puertas y el Reiki, es verdad que hay gente que le ayuda, pero siempre recaen y siempre la gente que he conocido luego iba con problemas mayores. Te introdujeron también por el camino del yoga. ¿Seguiste esta senda? Entonces, bueno, pues empiezo con dolores de espalda muy fuertes y tal, y el propio médico de cabecera, pues ¿por qué no haces yoga? Me empiezan a hablar del yoga, que yo ya lo conocía, había hecho alguna sesión, pero bueno, no al mismo tiempo que esto de Los Ángeles, pero no le había dado importancia y sí que empiezo con el yoga, y doy con una profesora buenísima y maravillosa, y me engancha el yoga, me engancha muchísimo. ¿Por qué? Porque el yoga no es una religión como tal, pero está intrínsecamente unido es una forma de vida y está intrínsecamente unido al hinduismo.
viene a Europa y se mezcla con el budismo, con el cristianismo. Bueno, total, que la misma profe nos dice, no hay problema, aquí esto no es una creencia, vosotros podéis creer en lo que queráis. Y bueno, pues se divide en varias partes. Una de ellas es la meditación, y a mí me encanta la meditación y se me da bien encima. Y entonces al principio pues era meditar en un punto de luz, bueno, son meditaciones guiadas. Luego vienen las asanas son las posturas. Claro, que todo el mundo que hace yoga piensa que está haciendo un ejercicio físico, pero cada asana es una adoración a una deidad hindú, perdón. Entonces, bueno, pues estoy bastantes años practicando yoga. Además, como el yoga persigue la postura perfecta, pues para mi forma de ser, ideal. Porque claro, es la postura, la inmovilidad, la respiración y el encontrar el punto de la postura del equilibrio perfecto, donde tú ya la mente se para y es que te fundes con la deidad, ¿no? Que no es deidad, cada uno ya, el universo. Entonces, bueno, pues yo era como, empiezo como algo físico, pero realmente lo que estoy buscando es algo espiritual. Pero ¿qué ocurre? Pues que mi hijo ya empieza con el tema de la catequesis y ya vuelvo a casa. Entonces, claro, vuelvo a casa y es importante lo que te he dicho antes de las meditaciones, que yo meditaba en un punto de luz, ¿vale? Pero mi profesora había dicho que podíamos meditar en cualquier flor, paisaje, la Virgen, Jesús, Shiva, Buda, lo que quisiéramos, cada uno con lo que se sintiera cómodo. Entonces, bueno, pues yo sigo practicando mi yoga, empieza mi hijo la catequesis, me planteo, pues ¿para qué quiero yo que mi hijo haga la comunión, no? Nuestro párroco, que en paz descanse, el bendito don Fernando, pues nos dice que seamos coherentes, que allí nadie nos obliga a estar, pero que si queremos que nuestros hijos hagan la primera comunión, tenemos que empezar a ir a misa. Y yo lo hablo con mi marido y digo, pues lo veo estupendamente y tiene razón, porque yo eso de ser coherente iba conmigo. Entonces digo, pues tiene toda la razón, hay que ser coherentes. No veía ninguna incompatibilidad con mis creencias. Es verdad que yo con mis amigas pues me jactaba, digo, bueno, si estos supieran y tal, porque yo en el fondo creo en la reencarnación, pero yo soy católica, es que son ellos los que no se enteran. Si conocieran el budismo, si conocieran la meditación, estas señoras que están en la iglesia, si lo que tenían que hacer es ponerse a meditar, que no cascar tanto, o sea, bueno, un destrozo, ¿no? Total. Y bueno, pues al principio Jorge era muy movido, nos poníamos en los asientos de detrás. Y yo salía fatal de la iglesia, o sea, en un revoltijo, siempre me encontraba mal, si no era una cosa era otra. Mi marido, el niño tirando el cochecito, pero de ser, al principio, ser incómodo y una obligación, empiezo a ir y me empiezo a encontrar con una alegría que yo decía que esto no viene de mí, yo sabía que no venía de mí. Y yo le preguntaba a mis amigas, oye, este don Fernando que es un retrógrado, que fíjate qué barbaridades dicen, que bueno, no le quemaron allí en la hoguera, no le quemamos, me meto yo también, que es un retrógrado y tal, pero yo no me lo explico, pero es que salgo con una alegría y yo salía de misa con una felicidad inmensa. Entonces, bueno, pues me empiezo a hacer preguntas, ¿qué está pasando aquí? Y me cuesta 2 años de ir a catequesis con mi hijo para hacer una confesión. La primera confesión así un poco... Yo no sabía ni lo que era una confesión de vida, pero sabía que me tenía que confesar. Y entonces me cuesta como 2 años confesarme. Conforme Jorge va avanzando su catequesis, yo decido que tengo que
que hacer la confirmación. ¿Cómo continúa esta historia? Entonces, bueno, pues entra la Virgen. Entra la Virgen, ¿por qué? Porque yo ya he cambiado de profesora, empiezo a ir a otro sitio, a yoga, y las meditaciones, ya en casa practico meditación, pues yo lo cambio, porque empiezo a pensar, ¿qué hago yo con este rosario? En vez de nuestro precioso rosario, tenía un mala, que se llama mala, es un rosario budista, y estoy rezando en sánscrito, no sé lo que digo, tengo la traducción, muy bonito, pero muy poético, pero para mí absolutamente carente de sentido. Y entonces me acuerdo de mi rosario y digo, pues voy a empezar a rezar el rosario nuestro, porque yo nunca había dejado de ser católica. Entonces yo sigo con mis prácticas y empiezo a rezar el rosario, y es cuando la Virgen hace ¡fup!, me tira hacia ella, me estrecha y empieza a colocar todo. Y empiezan a venir personas, libros, Radio María, que fue mi catequista, y me tiro ahí un año pues de vida contemplativa, porque por otras circunstancias de la vida pues había tenido que cuidar a una persona de la familia y empecé a hacer vida contemplativa. ¿Cómo es este camino? ¿Cómo avanza? Al principio pues eso era un poco el rosario, luego sigo con la misa y ya empiezo a tener una sed brutal de Dios. Ya doy ese paso de confesarme. Recuerdo además un día porque claro, yo seguía también con toda esa otra vida, ¿no? Y seguía pues con las revistas, con los libros, leyendo ávidamente. Y además, claro, pues me encuentro con un artículo que dice que no es incompatible el cristianismo con pues todas estas prácticas de la nueva era. Ya estamos hablando de meterte en cosas pues de las nuevas constelaciones, del yo soy, bueno, de un curso de milagros, pero empiezan a chirriarme, todo eso empieza a chirriarme. Y yo digo, mira, sigo con mi yoga y con mi rosario. ¿Cómo vas dándote cuenta de todo esto, de que esto no es bueno? Sí, bueno, pues eso, empiezo a rezar el rosario y ya la Virgen va colocando todas las cosas y me va poniendo los conocimientos. Hago la confirmación en el 2016 y yo ya estoy ahí con mucha inquietud con el tema del yoga. Y entonces había consultado a varios sacerdotes. Un run run dentro de mí y yo seguía rezando. Y yo decía, ay Señor, es que yo no sé, es que tampoco saben estos sacerdotes mucho de lo que es el yoga, que hay meditación, que hay tal, que se habla mucho de Buda, de Shiva, de tal, que se está poniendo al nivel a Jesús. Y entonces, providencialmente, la Virgen otra vez, porque yo ya estoy yendo a misa diaria y ya estoy con el rosario diario, pues me pone un vídeo, que es un vídeo de un religioso, ahora religioso, el padre Joseph-Marie Berlin, que me parece que es belga, y él ha sido 20 años yogi, ha estado practicando el yoga 20 años con un maestro, y hay un momento clave de su vídeo. Bueno, está muy bien, yo se lo recomiendo a todo el mundo que lo vea, esa conversión, porque él a su maestro le pregunta, le dice, es que en Europa el yoga la gente lo practica como una disciplina física. Pero claro, nunca jamás va a entrar el hinduismo, no, o sea, el yoga a Occidente, más que como una disciplina física, ¿no? De un ejercicio. Y entonces dice que el maestro se ríe y le dice que da igual porque los efectos son los mismos, que da igual lo que creamos. Bueno, él cuenta su conversión, a mí me impacta muchísimo, muchísimo, porque era la respuesta que yo necesitaba. Y a partir de ahí dejo el yoga. Dejo el yoga
Tengo unos ejercicios, hago mis primeros ejercicios espirituales ignacianos y ahí es cuando descubro lo que yo estaba haciendo. ¿Y qué estabas haciendo? Pues yo estaba adorando realmente al diablo y abriendo puertas muy oscuras. Ahí lo descubro porque hay un momento en el que me veo a mí misma como, pues como esas deidades hindús y bueno, pues como que tengo que hacer una elección, ¿no? Y como que se me promete poder y fuerza y tal. Y yo me asusto mucho y digo, no, mira, yo soy de Jesús. Yo soy de Jesús. A partir de ahí ya con mi director, hablo con él, le explico, tiro una biblioteca de casi 200 libros de la nueva era y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Rescatada por el Rosario. María José, me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por tu historia, muchísimas gracias, va a hacer mucho bien. A ti, Cristina. Pues amigos, yo ya sé que seguramente hayáis visto muchísimos de los programas que tenemos de la nueva era, pero no nos vamos a cansar de hablar de esto, porque como veis es obra del demonio. Y o caminamos de la mano de María y de Jesús, o caminamos de la mano del demonio, y es mejor conocer cómo lo hace él así veladamente por debajo. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.